La Biblia es hermosa por su profundidad y riqueza. Al escudriñarla, encontramos respuestas a nuestras preguntas. EBN Canal 46.1 y Triunfo 96.9 FM presentan el programa El Texto Sin Pretexto con el pastor Isaac Ruiz y Daluán Nieves. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este maravilloso día que nos regala nuestro Dios. Este que te saluda es el pastor Isaac Ruiz, quien te da la bienvenida a un nuevo episodio de tu programa El Texto Sin Pretexto, un programa de interpretación bíblica donde analizamos la palabra del Señor desde su contexto. Y damos gracias al Todopoderoso que nos permite llegar ya sea a tu vehículo a través de Triunfo 96.9, que nos permite llegar a la sala de tu hogar a través de EBN, Canal 46.1, y nos permite llegar también a lugares insospechados en el mundo a través de las plataformas digitales del Facebook, de YouTube, tanto de Triunfo como de EBN. También podemos llegar a diferentes lugares a través de la aplicación de Triunfo 96.9 y damos gloria a Dios porque tú que nos estás viendo y nos estás escuchando has hecho de este espacio tu programa favorito de todos los viernes, el que has convertido en el salón de la radio y la televisión, y te damos la bienvenida y las gracias por permitirnos llegar a esos lugares donde usted se encuentra. En este día excusamos a nuestra hermana Daluán, que debido de razones ajenas a su voluntad, pues no puede estar con nosotros en el día de hoy, pero aquí estamos para cumplir fielmente a nuestra responsabilidad. Si este es el primer día que tú nos sintonizas o ves nuestra programación, este es un programa donde siempre trabajamos diferentes porciones de la Escritura, pero también contestamos las dudas, las preguntas que nuestros oyentes semana tras semana nos envían. Así que aprovecho la coyuntura para darle agradecimiento a cada uno de los hermanos por sus preguntas. No hay ninguna pregunta simple, no todas preguntas son válidas y son la combustión que hace que este programa siga funcionando, y invitamos a aquellos que tal vez por alguna razón u otra no se han atrevido a enviarnos sus dudas, sus preguntas. Pues mire, este programa tiene dos medios donde usted puede realizar sus preguntas para que nosotros las podamos trabajar, y una es a través del correo electrónico en su contexto 96.9 @gmail.com, o también puede hacerlo a través del número de teléfono al WhatsApp al 787-546-1620. Así que ahí están los dos medios por los cuales usted puede enviar sus dudas y sus preguntas, y con mucho gusto y con mucha responsabilidad lo vamos a estar haciendo. Y hoy vamos a estar estudiando la base bíblica de Mateo 15 y vamos a estar estudiando específicamente los versículos 29 al 39. Así que vamos a estar cubriendo esas bases bíblicas. Vamos a comenzar con Mateo 15, 29 al 31. Esta base lee de la siguiente manera en el nombre del Trino Dios. Dice: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Bien, esta base bíblica en primer lugar presenta un episodio de sanidades masivas que funciona como culminación de un patrón teológico establecido a lo largo del Evangelio. El pasaje en que estamos estudiando no es meramente un relato de milagros, sino una afirmación de la identidad mesiánica de Jesús. Y esto para aquellos que dicen que Jesús no tenía
conciencia de su identidad mesiánica, pues la Escritura nos enseña todo lo contrario. Ahora, el contexto de este pasaje, vemos a un Jesús que se retira a un monte junto al mar de Galilea y se sienta en aquel lugar. Esta posición elevada evoca la imagen de un maestro o de un profeta, pero también anticipa un acto de autoridad divina. Así que la multitud lo que hace es que se reúne y trae consigo allí a ciegos, a mudos, a mancos y a otros muchos enfermos, depositándolo a los pies del Señor, mostrando una total dependencia del Maestro. Ahora, lo crucial de esto es reconocer que las sanidades que aquí se describen no son sanidades aleatorias. Si buscamos el libro del profeta Isaías, capítulo 35, versículos 5 al 6, allí se profetiza que los ojos de los ciegos serán abiertos, que los oídos de los sordos se abrirán y que el cojo saltará como un ciervo, que cantará la lengua del mudo. Entonces lo que está haciendo Mateo es que está señalando que Jesús cumple precisamente todas estas promesas y profecías mesiánicas. De hecho, ¿verdad? Cuando Juan el Bautista cuestiona si Jesús es el Mesías, ¿y por qué Juan el Bautista lo cuestionó? Voy a hacer un paréntesis. Lo cuestiona, muchos eruditos creen que Juan el Bautista pudo tener alguna influencia de los movimientos de los esenios que estaban en el desierto. Y dentro del sistema teológico de esta gente, pues ellos creían, algunos en 2 y otros hasta en 3 Mesías. Ellos hablaban primero que vendría el profeta, ¿verdad? Y que luego vendría el maestro de justicia y que luego vendría el rey. Así que dentro del mesianismo de las comunidades de los esenios, pues proyectaban de 2 a 3 Mesías. Y eso pudiera explicar el por qué Juan el Bautista puede estar preguntándose si eres tú el Cristo o esperaremos a otro, porque al parecer Juan está viendo como una perspectiva del segundo Mesías, o sea, el maestro de justicia, pero no está viendo a este rey que se había profetizado, ¿verdad? Por no ver, lo estaba viendo desde su perspectiva, desde su rancho teológico, ¿verdad? Desde el marco y desde los lentes interpretativos que ellos tenían como comunidad. Así que, sin embargo, cuando Juan el Bautista cuestiona, Jesús responde con una expresión similar. Dígale a Juan, ¿verdad? Primero, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y le dice, dígale que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados y que los sordos oyen. Así que la misma lista o parecida que aparece en Mateo 15, 29 al 31. Ahora, vemos también en el relato que la multitud se maravilla viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y que glorificaban al Dios de Israel. Esta respuesta es teológicamente significativa, pues reconocen que lo que están presenciando no es simplemente poder humano, sino la intervención divina. La glorificación de Dios es la respuesta apropiada a la manifestación del reino mesiánico. Así que este primer pasaje no es meramente una digresión narrativa, sino una declaración concentrada de quién es Jesús, ¿verdad? Y cómo en la figura de Jesús las promesas proféticas del Antiguo Testamento se estaban haciendo una realidad. Así que esa identidad mesiánica de Jesús está siendo manifestada. Ahora vamos a ver la otra porción escritural, los versículos 32 al 39. Dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto
para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud a que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Bien, esta porción es un relato de milagros que funciona como un espejo teológico del episodio anterior de sanidades masivas, profundizando de esta manera la identidad mesiánica de Jesús y su preocupación pastoral por la multitud. Jesús, llamando a sus discípulos, expresa compasión por la gente que ha estado con él durante 3 días sin alimento. Así que aquella gente estuvieron, ¿verdad?, todos estos días detrás del maestro. Y Jesús se rehúsa a enviarlos en ayunas por temor a que se desmayasen en el camino. Esta compasión no es casual, sino que refleja la naturaleza del reino de Dios, donde el Mesías atiende las necesidades físicas y espirituales de manera simultánea. Jesús experimenta compasión al ver las multitudes desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Una caracterización que aparece aquí nuevamente, ¿verdad? La vimos ya en Mateo 9:36, la vamos a ver aquí. Ahora, los discípulos cuestionan cómo obtener suficientes panes, ¿verdad?, en el desierto para una multitud tan grande. Y cuando Jesús se pregunta cuántos panes tienen, responden que 7, más algunos pececillos. Esta perplejidad refleja una falta de memoria. ¿Por qué? Porque los discípulos ya habían presenciado una multiplicación de panes y peces con otra multitud. Así que este pasaje de repente como que los discípulos se les olvidó de manera rápida y esto, ¿verdad?, yo lo traigo a colación porque a veces nos sucede a nosotros que nosotros podemos olvidar, como dice la Escritura, no te olvides de sus beneficios, no te olvides de las obras que ha hecho el Señor. Y a veces nosotros podemos olvidar las obras que ya Dios ha hecho en el pasado. Ahora, el significado de este pasaje es que este episodio anticipa en cierta manera y tiene un significado escatológico el banquete de manjares suculentos que Jehová de los ejércitos preparará para todos los pueblos en el monte, allá según Isaías capítulo 25, versículos 6 al 9, prefigurando de esta manera la consumación del reino, donde vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Así que cada acto de alimentación de los evangelios es una actualización del futuro banquete mesiánico, donde la abundancia divina satisface completamente las necesidades humanas. Así que hemos visto parte, ¿verdad?, del desarrollo de esta porción escritural. Amén. Pero antes de seguir con las preguntas, pues volvemos a hacerles recordatorio a nuestros hermanos para que siempre nos envíen sus dudas, sus preguntas, esas preguntas que tal vez usted se ha hecho por tiempo. Créame que con mucha responsabilidad las vamos a trabajar. Ahí está el correo electrónico en su pantalla, los que nos están viendo, los que no solamente nos escuchan, pues mire, es en su contexto 96.9 @gmail.com. Repito, en su contexto 96.9 @gmail.com o al 787-546-1620. Un mensaje al WhatsApp. Con mucho gusto lo vamos a trabajar. Amén. Ahora, vamos a ver por lo menos la primera de las preguntas que tenemos para el día de hoy. Y esta pregunta dice: ¿qué relación tienen los versos
de Éxodo 4, 24 al 26 con el resto del pasaje. Parece no tener relación, ¿verdad? Cuando usted lee esa porción de esos dos versos, específicamente está hablando de cuando al hijo de Moisés y de Séfora se le ordena a que se circuncide porque si no Dios lo va a eliminar, ¿verdad? Y como que el resto del pasaje está hablando de otra temática y por eso es que nos hacen la pregunta. Así que aunque este pasaje parece abrupto, está profundamente conectado con el contexto narrativo y teológico que lo rodea. Este episodio, para nosotros inusual, funciona como una prefiguración literaria que introduce el motivo de lo que se llama la sangre, ¿verdad? Porque vamos a ver que Séfora le dice a Moisés: tú me eres un esposo de sangre. Y vamos a ver cómo esa expresión se va a conectar con el resto del libro, estableciendo de esta manera un vínculo temático crucial con los eventos que seguirán. Así que la conexión principal radica primero en la obediencia a la alianza. Dios, Yahvé, está enojado con Moisés por no cumplir su responsabilidad de circuncidar a su hijo y buscaba matar al primogénito porque no había sido marcado como miembro de Israel. Esto no es incidental. ¿Por qué? Porque Moisés necesita estar completamente y ritualmente preparado para la Pascua mediante la circuncisión. Y solo de esta manera podía estar listo para efectuar la liberación de Egipto que Yahvé o que Dios había ordenado. Así que el propósito teológico es aún más profundo. La sangre de la circuncisión conecta directamente con la sangre protectora del Cordero Pascual, que se pondría en los postes de las puertas, anticipando así la sangre del Cordero que salvaría a los israelitas del destructor. Es más, el mismo verbo hebreo utilizado, ¿verdad?, porque Séfora utilizó para la expresión tocará, ¿verdad?, o tocar, cuando habla de la sangre del prepucio a Moisés, es el que describe como la sangre del Cordero Pascual debía tocar el dintel y los postes de las puertas. Así que se está utilizando el mismo término, como esta sangre toca a Moisés y como la sangre de los corderos tocaría los dinteles y los postes, prefigurando de esta manera el rescate de Israel de la muerte mediante la sangre de un cordero. Además, existe una ironía narrativa integrada en el trama del libro de Éxodo, pues vemos a un faraón que estaba sediento de sangre y resuelto a matar al primogénito de Yahvé. Finalmente, pues sería este faraón que perdería a su propio primogénito, cuya sangre sería derramada por el destructor. Así que ahí vemos esa ironía constante que está dentro del libro. Lo otro es que el episodio de Moisés, ¿verdad?, entonces no es una digresión extraña, sino vamos a ponerlo así, una columna teológica que establece los temas de sangre, alianza y redención que definen todo el libro de Éxodo. Así que el libro de Éxodo, básicamente su temática está siendo definida por todo esto. Así que, y aprovecho, ya que hemos hablado un poquito de la circuncisión, aprovecho para aquellos que preguntan sobre el asunto de por qué nosotros los movimientos pentecostales o carismáticos no guardamos todo lo que viene siendo los 613 estatutos que establece el sistema levítico. Una de las cosas que Dios establece es que para guardar todos esos mandamientos, número uno, hay que tener la señal del pacto. Sin circuncisión no se puede guardar ninguno de estos pactos. Lo otro es que ya el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, deja muy claro lo siguiente, y es
que a través del esfuerzo humano nosotros no llegamos a guardar cada uno de esos estatutos. Y Pablo dice en Romanos que quien se hace culpable de uno, quien falla en uno de estos pequeños mandamientos, se hace culpable de todos. Así que por esa razón aceptamos y recibimos el ofrecimiento de la gracia redentora de Cristo Jesús, ¿verdad? Que por medio de ese sacrificio perfecto, expiatorio, a través de la sangre, ¿verdad? De la fe en el sacrificio, en la resurrección de Cristo, podemos alcanzar salvación. Así que por eso Pablo le escribe a los creyentes de Galacia, ¿verdad? Y les llama, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? O dice el texto griego más antiguo, ¿quién os hechizó para dejar de un lado la gracia y volverse a los rudimentos de la ley? Así que no podemos pretender procurar la salvación por un medio que básicamente nos demostró que somos pecadores, y es a través de la gracia redentora de Cristo que nosotros podemos alcanzar salvación y redención. Ahora, para la segunda parte del programa vamos a venir con esta pregunta y la voy a presentar para que usted no se vaya. Y la pregunta tiene que ver con por qué estableció Dios el consumo de la carne luego del diluvio y no desde la caída del ser humano, ¿verdad? Vuelvo y repito, ¿por qué estableció Dios el consumo de la carne luego del diluvio y no desde la caída del ser humano? Así que vamos a estar tocando esto a nuestra llegada, pero no nos vamos sin antes, ¿verdad?, recordarles nuevamente a nuestros hermanos que nos envíen sus dudas, sus preguntas, ¿verdad?, sus comentarios. Si usted nos está viendo a través de las redes, nos está viendo fuera de Puerto Rico, pues ¿sabes qué? Déjenos saber ahí su comentario desde dónde, desde qué parte del mundo usted nos está viendo, para que sea un tiempo de bendición y de edificación y nosotros saber, ¿verdad?, medir a dónde estamos llegando con esta programación. Así que, mis amados, vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar en breve con más de tu programa, El Texto Sin Pretexto. Regresamos en breve, mi gente. Sigue con nosotros en El Texto Sin Pretexto. Vivimos tiempos donde todo va rápido, las redes hablan, el mundo opina, pero el corazón sigue buscando respuestas. La Biblia dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. No estás aquí por accidente, tu generación no está perdida, está siendo llamada. En medio de la ansiedad, Dios sigue hablando, en medio del ruido, Él sigue siendo paz. Conéctate, crece, vuelve a creer, porque todavía hay esperanza para esta generación. Y bien, Canal de la Familia. Dios te bendiga, te habla el pastor Isaac Ruiz y su hermana Dalwan Nieves. Y queremos invitarte a que sintonices el programa del Texto Sin Pretexto, un programa de interpretación bíblica donde analizamos la palabra del Señor desde su contexto y donde también contestamos cada una de las preguntas que ustedes nos envían. ¿Y cuándo se transmite? Este programa se transmite todos los viernes a la 1 de la tarde a través de EBN, Canal 46.1 y Triunfo 96.9 y a través de cada una de las plataformas digitales. Así que te esperamos en nuestro próximo programa del Texto Sin Pretexto. Bendiciones. Ya regresamos con más de El Texto Sin Pretexto. Y estamos aquí de regreso en tu programa, El Texto Sin Pretexto, un programa de interpretación bíblica donde analizamos la palabra del Señor desde su contexto. Así que si tú te estás conectando en esta segunda media hora, pues no te vayas, mantente ahí para que, ¿verdad?, escuches, recibas lo que tenemos en esta segunda media hora. Pero una vez terminada esta programación, te recomendamos que puedas ir a la plataforma del Facebook, ya sea de Triunfo 96.9 o la plataforma de EBN, ¿verdad?, Canal 46.1, y ahí vas a ver la primera parte
de esta programación. Y antes de seguir, siempre queremos darle saludos a cada uno de nuestros hermanos, de nuestros fieles oyentes que nos ven tanto a través de IBM, aquellos que nos ven a través de las plataformas del Facebook. Queremos enviarle un saludo afectuoso a los que nos escuchan a través de la radio por igual. Así que nuestro saludo, nuestro respeto, nuestros agradecimientos a cada uno de ustedes, porque sin ustedes y sin la aportación que ustedes hacen a este programa pues no puede llegar, ¿verdad?, semana tras semana a nuestra audiencia. Y siempre agradeciendo a todos aquellos que siempre envían sus preguntas, sus dudas, ¿verdad?, sus inquietudes de la palabra del Señor, porque ese es el combustible de esta programación. Y como ustedes saben, nosotros también todas las semanas traemos algún recurso literario que le sirva a usted como herramienta. Usted, sobre todo, que está estudiando la palabra del Señor, usted que es pastor, predicador, maestro, siempre tenemos diferentes recursos literarios que se consiguen aquí en las facilidades de la librería Pentecostal Mizpa. Y en este caso, este recurso que usted ve frente a mí, vamos a ver, el señor director lo va a enfocar ya mismito, pero es el diccionario de hebreo bíblico, ¿verdad?, del hebreo al español de Moisés Chávez. Es un recurso que le ayuda a mirar las palabras desde el hebreo y verlas, su traducción directamente al español. Y claro, ver también los sentidos que se pueden utilizar, porque no siempre una palabra tiene un mismo sentido en diferentes contextos. Así que esto es una herramienta que usted la consigue ahí. Usted viene aquí a la librería Pentecostal Mizpa y le pregunta a nuestro gerente, el pastor Antonio Casio, y usted le dice que lo vio en el texto sin pretexto, y nuestro hermano Anthony pues se encargará de darle un cariñito para que usted sea bendecido y tenga este recurso tan importante dentro de su biblioteca personal. Amén. Bien, y vamos a la segunda pregunta que tenemos para el programa de hoy, y esta dice de la siguiente manera. Dice, ¿por qué se estableció el consumo de la carne luego del diluvio y no desde la caída del ser humano? Bien, esta pregunta toca un debate interpretativo muy genuino entre los diferentes eruditos. La mayoría de los estudiosos sostiene que la dieta humana antes del diluvio era vegetariana, dicen muchos, y la bendición de Dios después del diluvio marca el comienzo del consumo de carne. Sin embargo, esta conclusión, que llegan muchos eruditos, enfrenta objeciones significativas. Según un erudito del Antiguo Testamento, su nombre es Gordon Wenham. Gordon Wenham dice que Génesis 9:3 simplemente ratifica o confirma la legitimidad del consumo de la carne y no es que lo esté inaugurando. Así que el texto no se mueve, según él, necesariamente de una prohibición a una permisión, sino que Génesis se enfoca principalmente en que Dios proveyó alimento a la humanidad. Él dice que la diferencia entre Génesis 1 y Génesis 9 es más bien estilística. En Génesis 1 se omite el consumo de carne para sugerir la perfección de la armonía en la creación, ¿verdad? Mientras que Génesis 9 añade este aspecto para transmitir que la paz había sido quebrantada. Así que debido a que cuando todo se creó era perfecto, no había cadena alimenticia como lo hay hoy. Hoy hay, ¿verdad?, un depredador, hay una presa, ¿verdad?, dependiendo del contexto animal en el que usted se encuentre, y claro, siendo el mayor depredador el ser humano, pero que al principio
todo era perfección, así que pues por eso no se menciona. Ahora, según él, hay evidencia textual que apunta al consumo de carne antes del diluvio. ¿Por qué? Porque según Abel, guardaba ovejas y con gran probabilidad para comer, ¿ok? Adicional de sacarle lana. Y Noé mismo, el mismo Noé, distingue entre los animales limpios y los animales inmundos, lo que claramente para muchos eruditos presupone la comestibilidad de la carne antes del diluvio. Además, el asunto de tener dominio sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos en Génesis 1:28 carece de sentido si no incluía comerlos. O sea que si no comía vaca, si no comía gallina, pollo, ¿verdad? O no comía ese tipo, ¿verdad? El cerdo, etcétera, pues en nuestro contexto latinoamericano pues se come ese alimento, pero por lo menos los peces, el tener dominio sobre los peces no tendría sentido si no incluía el comerlos y las aves de los cielos por igual. Así que la razón por la que Génesis 9 enfatiza en el consumo de carne probablemente no sea porque sea algo nuevo, ¿verdad? Sino porque marca un cambio en la relación humana con la creación después del diluvio. Así que el relato de Génesis asocia el consumo de carne con la reafirmación de la bendición de la creación por parte de Dios. El diluvio representó una ruptura cósmica y esta bendición renovada señala tanto continuidad como transformación en el orden creado. Así que viene a ser el mundo después del diluvio una nueva creación, ¿verdad? Y se le da también la orden de multiplicaos, de fructificar, etcétera. Así que es como un segundo resurgir de los nuevos Adán y Eva, ¿verdad? Sus respectivas parejas, los hijos de Noé, como si fueran una nueva creación en ese momento. Ahora, la pregunta 3 dice, ¿por qué Apocalipsis 3:18 habla que deben lavarse los ojos con colirio para poder ver? Repito, Apocalipsis 3:18, ¿por qué habla que deben lavarse los ojos con colirio para poder ver? Bien, el lenguaje del colirio que aparece en Apocalipsis 3:18 a la iglesia de Laodicea es profundamente metafórico y responde a la condición espiritual específica de la iglesia de Laodicea. La imagen no trata simplemente sobre visión física, sino sobre percepción espiritual y autoconocimiento. Jesús exhorta a la iglesia a ungirse los ojos con colirio para poder ver, y una prescripción que contrasta dramáticamente con la autoevaluación de los laodicenses. Ellos se consideraban ricos, llenos y sin necesidad de nada, pero esta prosperidad material los había dejado ciegos a su verdadera condición espiritual. El colirio representa una medicina espiritual, un remedio que abre los ojos a la realidad de esa pobreza y desnudez y miseria ante Dios. Ahora, la ironía es penetrante en este texto, pues la gente de la Odisea vivían en una ciudad famosa por tener una escuela de medicina oftalmológica. Así que ya en la Odisea existía y habían unas gotas llamadas colirio que se utilizaban en la medicina de la oftalmología para tratar la ceguera. Algo que yo siempre hablo cuando toco la apocalíptica es que Dios, siempre que le habla al ser humano, le habla en términos que pueda comprender, le habla en el arroz y habichuela de su época, de su contexto, de su entorno. Ahora, a pesar también de su acceso a conocimientos y recursos, su verdadera ceguera
era espiritual. Y es lo que se está enfatizando. Mientras ellos se hicieron ricos vendiendo aquellas gotitas, considerado por muchos gotitas milagrosas, pues había una condición espiritual de ceguera que no les permitía ver su situación. La iglesia no podía ver su propia condición porque estaban satisfechos consigo mismos. Así que el colirio entonces funciona como un símbolo de la revelación divina que penetra la autosatisfacción y expone la realidad que el orgullo oculta, porque a veces el orgullo esconde el sucio debajo de la alfombra, ¿verdad? Trata de ocultarlo a la vista de los demás, pero el Señor está revelando que hay algo que no le agrada a Él y por ende la iglesia necesita corregirlo a tiempo. Así que esta imagen también se conecta con otras descripciones en el versículo. Comprar oro refinado, hablando de la verdadera riqueza espiritual. Se sabe que en la Odisea pues también había minas de oro y se sustraía oro, así que el Señor le dice, compra de mí oro. Y las vestiduras blancas, que también son un simbolismo sacado del ritual o del culto de Esculapio, el dios de la terapéutica y la medicina, ya que sus sacerdotes vestían de blanco y era el uso y costumbre en los templos de este dios de que hubiera un ujier y ese ujier tenía la responsabilidad de inspeccionar la vestimenta de los adoradores. Si un solo adorador, su vestimenta no estaba apta, no estaba limpia, pues entonces esa persona no era apta para adorar. Y el Señor le está hablando a la iglesia, al igual que a Sardis, le está diciendo, no he hallado tus vestiduras blancas. Así que, pero al que venciere, le será dado vestir de vestiduras blancas y de estar conmigo en el cielo. Así que se está utilizando, ¿verdad?, toda esta simbología de la época para retratar y hablarnos de unas realidades espirituales. Ahora, si los ojos ungidos con colirio no pueden ver la necesidad del oro ni de las vestiduras, así que la ceguera espiritual que tenía esta iglesia, ¿verdad?, perpetúa la ilusión de suficiencia. Cuando nosotros no podemos ver hacia nosotros mismos, cuando nosotros no podemos mirar internamente a nuestro ser, qué área de nuestra vida necesita mejorar o arreglarse, pues por eso lo primero que se trabaja es la visión espiritual. O sea, no puedes diagnosticar lo demás si no puedes hacerte ese autoexamen. Así que el colirio es el primer paso necesario para la restauración completa. O sea que lo que nos está diciendo el pasaje escritural es que de todas las áreas que en nuestra vida necesitan mejorar, la primera que tiene que mejorar es la visión. Sin visión espiritual no podemos ver qué cosas necesitamos mejorar en nuestra vida. Ahora, la cuarta pregunta y última pregunta, pero si no queremos seguir sin antes volver a recordarle, mi amado, que envíenos sus preguntas, envíenos sus dudas. Ahí está el correo electrónico, ahí está el número de teléfono, así que apúntelo ahí, escríbanos o mándenos un mensaje de WhatsApp, ya sea escrito o a través del voice, y con mucho gusto lo vamos a trabajar para edificación de todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Ahora, la cuarta pregunta dice, ¿a qué se refería el apóstol Pablo cuando dijo que todo lo podemos en Cristo? ¿Qué quiere decir con hacer todo? Era una pregunta compuesta de dos y vamos a verla. Pues mire, la declaración del apóstol Pablo se da en Filipenses capítulo 4, versículo 13, y frecuentemente es mal interpretada como una promesa de capacidad ilimitada para lograr cualquier objetivo personal. Eso es como mucha gente lo interpreta. Sin embargo, el contexto revela un significado mucho más específico y humilde. Pablo, en esta porción escritural,
no está proclamando poder sobrehumano para realizar cualquier cosa que desee. Su afirmación, la afirmación del apóstol, emerge de una reflexión sobre aprender a contentarse en toda circunstancia. Primero, tanto en abundancia como en escasez, y tanto en honor como en deshonra. Así que el todo, el término todo que utiliza Pablo, puede hacer, ¿verdad? Se refiere específicamente a ¿qué? A preservar en la fe y mantener la paz interior independientemente de las condiciones externas. Así que la fortaleza que recibe Pablo de Cristo no es para conquistar el mundo o cumplir las ambiciones personales o los caprichos personales, sino para soportar con dignidad las pruebas, el sufrimiento y las limitaciones que enfrentamos en la vida. Ahora, esta porción escritural es un mensaje de resistencia espiritual. No nos equivoquemos en pensar que es un mensaje de omnipotencia. No, es de resistencia. Por eso yo mencioné en uno de los programas que la Biblia no dice pelea contra el diablo, guerrea contra el diablo. No, la Biblia dice resistid al diablo. Así que el llamado no es hacerse el guapo espiritual. Nuestro llamado es a resistir en el nombre del Señor Jesús todas las maquinaciones y tentaciones del enemigo. Así que, pero el Pablo que está escribiendo esto es un Pablo que está experimentando cárceles, que está experimentando azotes, hambre y peligros constantes. Su declaración surge de esa realidad brutal de abusos cometidos contra él, de ser latigado, de ser golpeado. Y a pesar de todo, el apóstol podía permanecer firme en su fe y en su misión porque era Cristo quien lo fortalecía. Así que el apóstol no está diciendo que podía hacer cualquier cosa que quisiera. No, eso no es lo que Pablo está diciendo, sino que podía hacer lo que Dios le había llamado a hacer, incluso cuando eso significaba sufrimiento. ¿Ven? Ahora, la frase también debe entenderse dentro de la relación de dependencia, ¿verdad? No es todo lo puedo, ¿verdad? En sentido absoluto, sino todo lo puedo en Cristo. De esta manera se reconoce que la capacidad no reside en Pablo mismo, ni en ningún ser humano, sino en la unión de Pablo y de cada uno de nosotros, ¿verdad? En esa unidad con Cristo Jesús. También esta es una confesión de debilidad personal combinada con confianza en la fortaleza divina. Así que el verdadero poder que Pablo experimentaba era la gracia de permanecer fiel cuando todos los demás habían sido infieles. Así que esa es la gran enseñanza que nos tiene esta cuarta pregunta que se nos trae del todo lo puedo en Cristo. Así que ya usted sabe de que no se trata de que todo lo puedo, yo todo lo puedo. No, se trata de que todo lo podemos en Cristo, y el fin es que cumplamos el propósito redentor del Señor, es que cumplamos, ¿verdad?, el plan estratégico que Dios ha establecido, que cumplamos en nuestra vida lo que ya Dios determinó de antemano. Así que no es meramente un poder de que yo ambiciono, de que yo quiero, de que yo soy, no, es que lo puedo cuando estoy en Cristo. Cuando Cristo mora en mí, cuando Cristo habita en mí, hay un poder, ¿verdad? Hay un dinamismo del Espíritu que usted y yo recibimos para hacer la labor y la misión. Amén. Así que ya usted sabe, mi amado, no es meramente poder por poder, no.
Esto nos recuerda siempre de que vivimos en una total dependencia. Jesús dijo en un momento dado, separados de mí, nada podéis hacer. Así que si nos separamos del Señor, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué será de nuestra vida? Necesitamos de Él, necesitamos vivir aferrados a esa voluntad maravillosa del Señor, porque el Señor es el único que para nosotros desea nuestro bien. Ahora, volvemos a hacer un último llamado, ¿verdad?, para nuestros hermanos, para que nos ayuden siempre con sus preguntas, con sus dudas, ¿verdad?, para ser de bendición en esta programación. Y quiero aprovechar también la coyuntura para enviarles saludos a todos los pastores, a todas las iglesias que nos han enviado, ¿verdad?, sus saludos, que nos han invitado a sus congregaciones. Le enviamos desde acá, desde San Juan, Puerto Rico. Quiero también aprovechar, enviarle un fuerte saludo y un fuerte abrazo a mis hermanos del país del Ecuador. Apenas tuvimos hace una semana, estuvimos en la zona del Ecuador llevando capacitaciones al cuerpo ministerial. Así que saludos a la señora obispo del Ecuador, nuestra hermana Julia Saldarriaga. Así que y a todo el ejecutivo de allá del Ecuador, todos los líderes, los pastores, evangelistas, plantadores de iglesia, en fin, todos los que estuvieron allá se dieron cita en un campamento glorioso. Estuvimos celebrando un congreso, ¿verdad?, de capacitación ministerial y actualización, y fue un tiempo maravilloso, lindo en la presencia del Señor. A nuestros hermanos que nos ven, mire, si usted es una persona que nos está siguiendo, pero usted no asiste a ninguna iglesia, no hay ningún lugar de iglesia que usted busque el rostro del Señor, que usted adore a Dios, que usted se una a esa comunidad de fe, pues le invitamos. La iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional tiene sobre 563 templos en Puerto Rico, donde allí se reúne una iglesia que adora y bendice el nombre del Señor. Busque. Si no encuentra una iglesia de Dios Pentecostal, pues busque una iglesia donde se predique la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Que Cristo salva, sana, bautiza y vuelve por segunda vez. Ese es el evangelio cuadrangular, ¿verdad? Esa es la sana doctrina. Así que busca un lugar para que puedas adorar y bendecir el dulce nombre del Señor. Y busca este fin de semana, ¿verdad? No tienes trabajo, no tienes cosas que hacer, pues mira, saca un tiempo para el Señor, saca un tiempo para buscar de su rostro, para buscar de su presencia, para reunirte con un grupo de redimidos, de lavados con la sangre de Cristo y adorar y bendecir el dulce nombre del Señor. Para ustedes, mis amados, nos estaremos viendo en una semana próxima con un nuevo episodio de tu programa, El Texto Sin Pretexto. Pero no nos despedimos sin antes desearle que la gracia y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, sea contigo, con los tuyos, hoy, mañana y siempre. Será hasta la próxima. Muchas bendiciones. EBN Televisión y Triunfo 96.9 FM presentaron al pastor Isaac Ruiz y Daluan Nieves en El Texto Sin Pretexto. Puede enviarnos su pregunta, duda o comentario a nuestra dirección electrónica en su contexto 96.9@gmail.com. Regresamos la próxima semana en El Texto Sin Pretexto.